Bienvenidos a Tiempo de Tertulia, un espacio de multidifusión para España e Iberoamérica. Si yo les hablara de Tierra Santa, Constantinopla, Al-Ándalus o Alejandría, si les hablara de las religiones hebraica, cristiana y musulmana, si les hablara del conflicto de los Balcanes o de la batalla de Lepanto, de personajes como Alejandro Magno, Napoleón, Averroes o Aníbal, pensarían que estoy haciendo un agregado de personajes, sucedidos y lugares que poco tienen que ver en común. Sin embargo, hay algo que los une. Es el Mare Nostrum, el mar Mediterráneo. Un mar interior de Europa, Asia y África. Un mar no muy rico en recursos naturales, pero con una gran fertilidad en diversidad cultural, en historia y en conflictos. El Mediterráneo ha sido y será siempre un lugar muy importante desde el punto de vista cultural, económico, político y geoestratégico. Y hoy, para hablar del futuro de este mar y de las civilizaciones que lo rodean, tenemos el placer y el honor de contar con los siguientes invitados. Doña Malak Mustafa Sayoni, periodista siria, traductora y poetisa, miembro del patronato de la Fundación Civis. Bienvenida, doña Malak. Hola. Don Basilio Rodríguez Cañada, pedagogo, profesor de comunicación, especialista en aspectos culturales y étnicos y literarios de la cuenca del Mediterráneo y además director de Ediciones SIAL. Bienvenido, don Basilio. Bien hallado, muchas gracias. Don José Monleón, catedrático de Sociología del Teatro, director ejecutivo de la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo y director de la revista Primer Acto. Bienvenido, don José. Muchas gracias. Doña Aviva Dorón, directora de la Cátedra UNESCO de Diálogo Intercultural de la Universidad de Haifa y especialista en la literatura de la España medieval. Bienvenida, doña Aviva. Y don José Luis Paniagua Tebar, bioquímico y escritor, director ejecutivo del Instituto Europeo para el Estudio de la Agresividad y la Violencia y forma parte de la organización del primer Congreso Internacional Pueblos y Culturas de la Cuenca del Mediterráneo Mundo Ibérico, que se celebra en Valdepeñas los próximos 3, 4, 5 y 6 de abril de 2002. Bienvenido, don José Luis. Muchas gracias. Para centrar un poco el tema de la tertulia, hemos hablado del Mediterráneo. Es un mar que ha generado grandes conflictos, que tiene una gran importancia geoestratégica, que actualmente es un poco la base de una tensión norte-sur. ¿Hay futuro para las culturas del Mediterráneo, para el diálogo intercultural en el Mediterráneo, don José Luis? Esa pregunta está haciendo referencia no si hay solamente futuro para las culturas del Mediterráneo, sino si hay futuro para la humanidad, porque no es disociable una cosa de la otra. De hecho, el 11 de septiembre, que para mucha gente ha significado un antes y un después, no es un antes ni es un después, es simplemente un acontecer más que ha puesto en evidencia innegable la crisis de la civilización occidental. Y esa crisis de la civilización occidental, evidentemente, tiene que resolverse haciendo una reflexión sobre cuáles son sus orígenes. Y cuando uno se retrotrae a los orígenes de la civilización occidental, va al Mediterráneo indefectiblemente. Es decir, en el Mediterráneo, como muy bien has dicho en la presentación, confluyen 3 continentes, África, Asia y Europa. Asia hace una especie de cuña, pero de cuña de presión entre África y Europa, y desde que el hombre teóricamente surge en la historia de la humanidad, Homo sapiens, hace como 3 millones de años en Etiopía, y recorre el periplo que lo va secando desde África, lo lleva luego a Asia y lo lleva a Europa, y aparece en Atapuerca, en Burgos, hace 1 millón de años. Hay 2 millones ya de años desde el origen hasta que aparece el Homo heidelbergensis en Atapuerca, y durante esos 2 millones de años, evidentemente, gran parte del inconsciente colectivo de la especie humana se ha ido gestando. Es decir, con esto lo que quiero afirmar rotundamente es que no hay entre esos 3 continentes en el borde del Mediterráneo una cultura pura y virgen. Hay una
aproximación permanente, hay un enriquecimiento permanente, hay un inconsciente colectivo permanente. Las culturas del Mediterráneo todas son tricontinentales, todas están unas influenciadas por las otras. Y si, como decíamos, hay una crisis en la cultura occidental, la reflexión sobre ese Mediterráneo del que salió esa cultura, que luego fue europea básicamente y que Europa luego conquistó de alguna manera y descubrió los dos continentes que estaban independientes, que no tenían conexión con ese mar en el que confluyen esos otros tres, y después la cultura europea invadió y hizo imperios en los continentes de África y Asia. Evidentemente la cultura europea, como representante de la cultura occidental, tiene que volver a hacer una reflexión profunda sobre sí misma, y la tiene que hacer siempre en compañía de las culturas que están dentro del Mediterráneo. Si no, la humanidad no tiene ningún futuro. Señor Monleón, usted, como director de la Fundación Instituto Internacional del Teatro Mediterráneo, pues ha tenido ocasión y tiene ocasión de hablar, tener interlocutores en todos estos países ribereños. ¿Encuentra usted muchas dificultades a la hora de hacer esta puesta en común desde un punto de vista cultural, estrictamente, como es el teatro? Yo encuentro, nosotros usamos el teatro no como una expresión profesional sin más, sino nosotros pensamos que, sobre todo desde la tragedia griega hasta hoy, hay un hilo teatral que ha sido una expresión de las culturas humanas y una expresión de la agonía y de los conflictos de las sociedades. Entonces a nosotros nos interesa el teatro desde ese punto de vista. Y yo creo, la sensación que yo tengo y con la que yo escribo y me muevo, es que hay varios Mediterráneos. Porque cada uno quiere instrumentalizar el Mediterráneo según le conviene. Y cuando uno está en un sitio le cuentan que el Mediterráneo es de una determinada manera, y cuando uno se va a otro sitio le cuentan que el Mediterráneo es de otra determinada manera, y al final uno tiene que tener la suficiente distancia e inteligencia para comprender que justamente el Mediterráneo se caracteriza porque mucha gente lo ve de distintas maneras, y por consiguiente no tenemos que empeñarnos en ver quién es el que tiene razón, porque la razón del Mediterráneo está en que esas distintas maneras de entenderlo, en lugar de ser origen de una confrontación, sean origen de un entendimiento. A mí me encanta ser mediterráneo, la diversidad mediterránea me parece formidable, yo estoy encantado en no saber exactamente cuál es mi patria, ni mi nación, ni mi país, por consiguiente creo que soy menos manipulable que los que tienen claro a qué rincón pertenecen. Yo cuando sale una bandera en general miro para otro lado, me da igual la bandera que sea, porque si no tendrían que salir muchas banderas, entonces prefiero no mirar ninguna. Y yo creo que eso es el Mediterráneo. Y en ese sentido, en nuestro trabajo del Instituto hay siempre una confrontación entre los nacionalismos, los integrismos, los que te dicen esto es así, esto es así, esto es así, y luego una especie de Mediterráneo viajero que sabe que tiene un pedazo en cada sitio y que intenta de alguna manera recomponer su espacio juntando un sitio de aquí, un sitio de allá, otro sitio de acá, y no se identifica con ningún lugar en concreto, sino con la belleza de esa diversidad. Y el Instituto es una lucha continua entre los que ven el Mediterráneo como un espacio común y los que ven el Mediterráneo como un espacio a conquistar, a dominar, con las armas, con la economía, con la religión, pero a dominar. Y bueno, para eso existe el Instituto, ¿no? Muy bien, señora Malak, usted es siria, el Mediterráneo tiene una tradición milenaria, tiene unas confluencias geoestratégicas muy fuertes. Nosotros hemos invitado a este programa a diferentes representantes árabes que han declinado. Hay un enconamiento, hay un encastillamiento en ciertas posiciones, ¿no?, con respecto al conflicto árabe-israelí. ¿Qué opina usted? Es decir, ¿cómo se puede llegar a superar o abrir una vía, o qué se puede hacer para aportar una pequeña luz en el final del túnel de este largo conflicto? Yo pienso que siempre dialogar, pero de una forma pacífica, y pues ya podemos llegar a esta luz. Pero mientras hay un Estado que está utilizando bombas, aviones, y otros que están matándose para liberar la tierra, pues en este caso no hay diálogo. Y siempre yo pienso que en nuestra zona, que sea en Palestina, en Israel, pues que se puede vivir 2 pueblos, 3 pueblos,
pueden vivir todos los pueblos de varias nacionalidades, siempre cuando hay amor, cuando hay convivencia, cuando yo respeto a mi vecino y mi vecino me respeta, cuando hay democracia. De esta forma sí habrá paz. Si no, diálogo y más, vamos a llegar a diálogo. esto. Con nosotros está doña Viva Dorón. Bien, ella es directora de una cátedra de diálogo intercultural, abundando en lo que dice pues Malak. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar, agradezco a los organizadores de este proyecto fantástico y pido perdón de mi español, que yo he nacido en país del Mediterráneo, pero de otro lado del Mediterráneo, no se habla español ahí. Yo pienso que estos días, como has mencionado al principio, que tenemos guerras y terror y problemas, siempre podemos tomar el vaso, que todavía está más que medio lleno, y mirar el vacío o el lleno. Entonces, el lleno de nuestro Mediterráneo, que se puede estudiar del pasado, los diálogos interculturales que tuvieron lugar en esta zona. Y para concentrarme en un ejemplo, yo elijo el modelo español, donde las tres culturas o los tres pueblos como musulmanes, hijos de las tres religiones monoteístas, musulmanes y cristianos y judíos, vivieron en diálogo fértil, no digo sin guerras, no digo en un paraíso que no sabemos dónde hay. Ser humano significa tensiones, problemas, dilemas, pero la cuestión o el camino, la cuestión será quién supera, los que quieren guerra o los que quieren dialogar. Y como la España medieval tenía este modelo de diálogo y cooperación, logros científicos, escuelas de traductores bajo Alfonso X el Sabio, vamos a ampliar luego. De este podemos salir como en la máquina del tiempo o estudiar del pasado para estudiar las posibilidades para el futuro. Don Basilio Rodríguez Cañada, España ahora mismo pues está en la presidencia de la Unión Europea, ahora mismo hay una avalancha de iniciativas euro-mediterráneas, puesto que nuestro país es uno de los países más interesados en ese diálogo norte-sur que tiene el Mediterráneo, por medio del Mediterráneo, los Balcanes, tal, en fin. ¿Qué papel puede jugar efectivamente España en este diálogo? ¿Realmente España es un país importante con Francia, por ejemplo, para dar un impulso que no sea coyuntural, porque somos un poco exagerados los españoles, es decir, de repente el 92 todo para América, ahora todo, algo que no sea coyuntural? ¿Ahí realmente España puede aportar algo importante en este diálogo? Yo creo que España puede aportar muchas cosas. En primer lugar, su caudal histórico, que es fundamental, puesto que, perdón, al igual que se ha apuntado aquí anteriormente, yo estoy de acuerdo que el Mediterráneo es un lugar geográfico en el que la convivencia intercultural ha sido posible a lo largo de los siglos. Y creo que nos olvidamos fácilmente, porque efectivamente existen también conflictos que desvirtúan esta convivencia, que las fronteras geográficas cada vez son más superables, se difuminan con una mayor facilidad. En cambio, están surgiendo una serie de fronteras culturales. No sabemos a qué se debe la interposición de estas fronteras, la cerrazón en algunos planteamientos, pero con ese caudal histórico, con ese caudal de experiencia que podemos aportar, creo que sería más factible el acercamiento intercultural y generar de verdad ese lugar común de convivencia, un lugar en el que las distintas culturas son todas fundamentales, imprescindibles. No podemos abolir, no podemos intentar
pues destruir ningún planteamiento cultural, ni incluso ningún planteamiento religioso. A veces incluso los planteamientos políticos también tienen que analizarse en función de un contexto, de una historia y de unas necesidades. Creo que lo fundamental es establecer esos cauces, esas vías de comunicación, y geográficamente estamos muy bien ubicados. Además de esa experiencia histórica, también en el presente estamos viviendo los problemas de ese desencuentro norte-sur. ¿Por qué se afanan en traspasar quizá la parte más delgada de este Mediterráneo, la que separa el continente africano de nuestra península? ¿Por qué mueren en ese viaje, en esa singladura, tantos africanos, tantos hermanos del sur, intentando encontrar aquí una esperanza, intentando encontrar aquí un futuro que ven incierto en sus países, en sus lugares de procedencia? Pues porque les estamos vendiendo una imagen determinada de Occidente, y nosotros somos Occidente, pero también estamos íntimamente ligados a África, al sur, a esta cuenca mediterránea que en definitiva nos ha configurado como somos actualmente, porque nuestro pueblo, si podemos hablar de pueblo, o los pueblos que conviven dentro de la península ibérica, en definitiva son herederos directos de esos viajeros, de esos portadores de cultura, de esos comerciantes que antaño se atrevieron a cruzar las aguas de este mar nostrum, como decías tú al principio, este mar nuestro, tan alejado de esos miedos cervales que teníamos o que tenían, de esos mares tenebrosos más alejados, puesto que sabíamos que estábamos abocados a esa convivencia directa, estamos abocados al intercambio, pero no solo el intercambio económico, ese intercambio cultural que es el que nos ha enriquecido, que es el que ha hecho que nuestros pueblos, que nuestros países actuales, que la propia Unión Europea tenga pues un fundamento, una razón de ser cultural, histórica, y que seamos pues un proyecto de futuro viable, que podamos establecer las bases para esa convivencia armónica e intentar abolir esos conflictos que por supuesto... Les recuerdo que la tertulia es abierta, libre, pueden intervenir cuando quieran. ¿Y quién tiene la llave para abrir ese diálogo? ¿Cuál sería la llave? ¿Egoísmo puro por parte de la Unión Europea? Lo dejo... Yo creo, voy a intervenir y luego a lo mejor me callo ya, pero sí, yo es que me parece que lo que no tiene ningún sentido es pensar que esto es un tema que se resuelve pragmáticamente. El discurso está bloqueado porque continuamente, digamos, se aumentan los policías, se aumentan los cañones, se firman tratados. Asistimos a una especie de banalidad, ¿verdad? Banalidad muchas veces mortal, frente a un problema que debiera ser afrontado desde un camino completamente distinto. Porque aunque la palabra, en fin, ha perdido crédito en la sociedad contemporánea, pero yo creo que es un problema de pensamiento. Es que hemos de aprender a pensar Europa y pensar el Mediterráneo de otra manera. Y nos están enseñando todos los días, ¿verdad? Por ejemplo, ahora con esta aberración de la guerra de civilizaciones, ¿verdad? Cuando en el Mediterráneo una de las características de su vecindad ha sido, como aquí se apunta muy claramente, la convivencia. Esto de que nos digan desde las instancias más poderosas de la Tierra que están en guerra las civilizaciones y que además las civilizaciones están definidas por religiones, por consiguiente nos retrotraen a un tiempo en el que la brutalidad de la relación religiosa es el signo de la época. Claro, uno dice, pero este señor, ¿por qué no lee un libro por la mañana? ¿No? Y claro, el tema es que continuamente nos están situando, y pienso, cuando digo continuamente, nos están situando, pienso en millones de personas de buena fe que les gustaría recibir una información creíble, una información que contribuyera a entenderse, y que les están diciendo todos los días que las religiones son integristas y nada más, como si dentro de cada religión no hubiera habido movimientos democráticos, no hubiera habido corrientes religiosas, nuestros místicos cristianos, los sufís musulmanes, la poesía hebrea. Si el mundo está lleno de mediterráneos que se quieren entender, ¿por qué ustedes nos hablan todo el tiempo de los mediterráneos que se quieren matar? Y claro, mientras el discurso no se modifique, pues no va a haber más que eso, pequeñas tertulias, porque desgraciadamente a millones de seres los están envenenando todos los días, diciéndoles que no tenemos más remedio que matarnos, y dando una versión del Mediterráneo que manifiesta estrictamente lo negativo del Mediterráneo. Perdón.
Pues yo digo que después del 11 de septiembre empezaron también hablando de decir que el Islam como una religión terrorista es la misma religión que se quedó aquí en España 8 siglos. Yo pienso que han dejado una civilización bastante rica, y además fue como un espejo a esas 3 religiones, la convivencia entre cristianos y musulmanes y judíos, y no hubo ningún conflicto, ningún problema. Esta es mi opinión. Sigo esta línea era el filósofo Buber, que ha subrayado, que opinó como quieran, que hay que distinguir entre la religión pura y las interpretaciones. Los que has hablado eran las interpretaciones. La religión como tal puede ser llena de misericordia. Los que mandan a veces aprovechan el nombre del Dios para bien y a veces para la guerra. Y estos diálogos de seres humanos es otro ejemplo de España, es como Don Quijote, pero es más bonito y tiene esperanza. Y seguir tu línea de los musulmanes que vivieron aquí, estoy de acuerdo contigo que hasta hoy día las memorias colectivas recuerdan España como 3 nombres: al andaluz para los musulmanes, que juega papel de patria, el paraíso perdido, aparece hasta hoy día en la literatura árabe moderna. Sí. Sefarad, que teníamos los judíos en Toledo, Jerusalén de Sefarad, de España, como patria segunda o patria durante 8 siglos, patria espiritual, ¿no? Y los cristianos, que es su patria, no tienen que, claro que está en su memoria colectiva, sobre todo la época de Alfonso X el Sabio y otros reyes cristianos que fueron pragmatistas, que han desarrollado cooperación. Y cuando en nuestras tierras, de otro lado del mar Mediterráneo, hay gente que dicen, no se puede hablar, como algunos judíos israelíes dicen, no se puede hablar con los árabes. Y los árabes dicen, no se puede hablar con los judíos. Vamos al modelo del pasado diciendo, el hecho es que se puede. Sí. Creo que es interesante que esté hablando precisamente una mujer que haya hablado anteriormente otra mujer y que las dos sean coincidentes. Una es árabe, la otra es israelí, y las dos son coincidentes en la necesidad imperiosa del diálogo. Curiosamente, en esta tertulia se han invitado a otras personas que no han aparecido en el último momento, y no han aparecido, digamos las cosas con realidad, porque si no, no sirve para nada lo que hagamos. No han aparecido porque han dicho, yo no me siento al lado de tal, o yo no me siento contra tal. Me parece que la obligación de un político y la obligación de una persona inteligente siempre es minimizar las tragedias. Precisamente por ahí los ejemplos que vosotros hacéis cuando trabajáis el mundo griego, en la tragedia griega, es vamos a minimizar la tragedia, pero no simbólicamente, sino en la realidad. La labor de un político, la labor de una persona responsable, es precisamente luchar por la vida del más insignificante de sus ciudadanos. Y en un momento determinado, si es para negociar hay que sentarse con el diablo, con prudencia, sabiendo que es el diablo, evidentemente, en sitio neutral se sienta uno a negociar con el diablo, no para darle la razón al diablo, sino para intentar quitársela, que es todo lo contrario. Por otro lado, también, otro pequeño matiz, es decir, que a mí me parece magnífico que estén dos mujeres del otro lado del Mediterráneo, 2 culturas que han confluido en la península ibérica y que sean ellas las que estén haciendo un canto en pro al diálogo, porque las mujeres son madres, y como madres son un ejemplo a seguir, aparte de otras cosas mucho más agradables que suelen ser.
Y recuerdo también cuando al principio, para comprobar cómo iban nuestras voces con respecto a los micros, nos has hecho preguntas y hemos respondido a lo loco. Y Pepe Monleón ha empezado a decir, yo tengo sangre mora, sangre tal, sangre, y como tengo tanta sangre de todos los sitios, no me siento exactamente de ninguno en concreto. ¿Sí? Y yo he dicho igual, tengo sangre árabe, judía, goda. Es decir, aquí hay muchas mezclas de sangre, quizá esa mezcolanza de sangre hace más sencillo que se entienden, que se sincronicen perfectamente lo que ahora son antagonismos y que a través de eso esto puede hacer un papel neutral como lo hizo en la Edad Media. Pero evidentemente volvemos a lo de siempre, que ya lo han señalado, la política. ¿Al político le interesa realmente el bienestar del pueblo? No necesariamente. El político gobierna para 4 años y esperando conseguir los votos en los 4 años siguientes. Gobierna para sí o para su partido, pero no le interesa necesariamente el bienestar del pueblo, ni mucho menos. Los pueblos mayoritariamente, si se les educara, si en la enseñanza básica se les educara, no en las palabras tan en boga ahora de la tolerancia y tal, no, se educara en la realidad histórica. En la realidad histórica. El respeto aparecería como consecuencia de esa educación en la realidad. Y los pueblos derivarían a la conexión, al intercambio, como hacen estas mujeres madres, amantes, esposas, etcétera, que derivan hacia el diálogo para evitar el sufrimiento que hay entre sus pueblos. Hay una cosa que te interrumpo que es fundamental, yo creo, que yo no hablaría nunca de los políticos, hablaría del poder. Del poder no, es que es diferente. Sí, estoy de acuerdo contigo. De acuerdo. El problema es que el concepto de poder muchas veces o casi siempre es opuesto al concepto de convivencia. El poder necesita crear conflictos para fundamentarse, legitimarse, demostrar que gana. Entonces, el poder consigue la adhesión con una serie de acciones que son contrarias al camino de la convivencia. Y ese es un problema cultural importantísimo, porque el poder maneja un sistema de principios distintos a los principios que maneja la convivencia. Entonces, si un amigo mío palestino me dice a mí, yo no voy a esa mesa porque hay un judío, yo digo, es que desde el sistema de principios que a ti te están enseñando es lógico. Y si un judío me dice, yo no voy a ir, yo digo, es que desde el sistema de principios es lógico. Luego, no debemos pedir que dialoguen. Lo que tenemos que poner en cuestión y preguntarnos es cuáles son los principios vigentes que todos los días están contribuyendo a que el diálogo no sea posible. Ese es el verdadero problema. ¿Cuánta gente ocupa la televisión, sale en los periódicos, aparece como líder espiritual y lo que está diciendo subtextualmente es no dialogar, no dialogar, no dialogar? Y ya que has hablado del poder, perdona. No, estoy totalmente de acuerdo. Ciertamente el truncamiento de esta comunicación es impuesto y posiblemente venga impuesto por una serie de intereses, de objetivos que nos son ajenos. Es decir, posiblemente esté diseñada esta política de desencuentro desde muy lejos. Cuando aquí lo que existe es una necesidad de reencuentro, porque ya estuvimos juntos, en cierta manera permanecemos juntos. Lo que somos es parte de nuestra propia historia. Y en esa conjunción de culturas es donde podemos encontrar la solución a los conflictos que ahora mismo nos separan. Por tanto, empeñarse en mantener esos enfrentamientos implica una ceguera por no querer ver lo que hay a nuestro alrededor, en definitiva, por no querer vernos a nosotros mismos, mirarnos al espejo cada mañana. Para firmar el poder. Pero una persona que dice, tengo que subir el porcentaje de gente que esté a mi favor y que se le ocurre declarar una guerra y le sube automáticamente el número de sus partidarios, tengo que aumentar el presupuesto militar, claro, y le sube el número, claro, eso significa que está trabajando con una sociedad a la cual sabe perfectamente por dónde tiene que llevar en la zanahoria. Que ha sido educada para recibir, claro, por dónde tiene que ir. Claro, pues estamos hablando del principio de la educación, Porque si no, esa sociedad le diría, oiga, ¿y usted por qué contesta así? Y aquí cuando peor van las cosas, pues más una guerra más fuerte se promete. Pero yo creo que el arte y la cultura van a ser esos lenguajes vehiculares que nos van a permitir superar estos enconamientos, estos enfrentamientos. Esa es la salida. Y ese espacio común tiene que estar cimentado en ese diálogo entre culturas que comentabais al principio. Yo quiero seguir otra idea que mi amiga nueva ha expresado. El diálogo. El diálogo surge, has mencionado cuando no está surgiendo el diálogo. Yo busco los caminos para que surja siguiendo tus pasos. El diálogo puede surgir en primer lugar simplemente por
primero, curiosidad de conocer, o por lo menos no negar conocer el otro. ¿Cómo puedes negar si no conoces? Si conoces a alguien, no digo que hay que amar a todo el mundo. Amar a mi marido y mis hijos en buen día es suficiente. Pero amar a algunos amigos, pero ser abierta a los demás, tener curiosidad, conocer el otro. Esto lleva a un diálogo. Y de este punto y adelante será más difícil ir tranquilo, fácilmente matarlo, digo yo. Yo es que sí, más o menos estamos todos en la misma, pero con respecto al poder, que lo habéis sacado muy oportunamente y que además es el origen de todo lo que estamos viendo, porque quizá el ser humano, lo básico en el ser humano, es, con respecto a los animales, es algo que directamente está vinculado con el poder y curiosamente casi nunca la gente lo relaciona y es la muerte. Es decir, el ser humano es el único mamífero que es consciente de su propia muerte, de la tangibilidad de su propia muerte, no de la muerte como una cosa abstracta, sino de la tangibilidad de su propia muerte. Eso lo conmociona y lo emociona, ambas cosas. Pero en la conmoción, la adquisición de poder parece que lo hace diferente. Es decir, la institución del poder siempre es una institución que está marcada como con algo de deidad, como con algo de diferencia. Entonces, el ser humano, por el miedo a la propia finitud, tiende normalmente a la perpetuación, y a la perpetuación a través de imponer su propio sistema, que es lo que hace el poder de una manera sistematizada. Por otro lado, ahí está el poder, es decir, nos guste o no nos guste, está ahí. Y por otro lado hay una cuestión también muy clara para mí, y es el hecho de que, por ejemplo, en el caso concreto de los Estados Unidos, que son la cabeza del imperio, como todos sabemos, pues la cabeza del imperio es muy consciente, aun cuando lo sea de una manera inconsciente, y parezca un absurdo, una contradicción, pero es muy consciente de que la tarta, y esto ya ha salido aquí en algunas otras tertulias en las que yo he participado, quizá porque yo soy muy dado al tema ese de la tarta de los recursos naturales del planeta y de la riqueza del planeta no da para que vivan 20.000 millones de seres humanos derrochando energía como derrochamos, derrochando recursos naturales, derrochando todo lo que es derrochable, excepto lo que es la generosidad y la comprensión. Pero además lo derrochamos todo. Bien, pero esa imposibilidad de vivir tanta gente derrochando cosas, esa imposibilidad que lo hace muy consciente al poder, el poder lo que intenta es apoderarse de la máxima cantidad posible de la tarta. Y como consecuencia de eso, quien más poder tiene en este momento en el mundo, que es quien más armado tiene el brazo, que es Estados Unidos, evidentemente, está con la fuerza del brazo, es decir, igual que en los tiempos más rudimentarios y primarios, está haciendo lo mismo con armas sofisticadas, está intentando sojuzgar a los demás para especular sobre ellos y para asegurarse su supervivencia. Y entonces, ¿qué hacen los Estados Unidos? Dejan una zona marginal a ellos, que es la zona de América Central y del Sur, muy poco poblada, con muchos recursos naturales y con una capacidad expansiva inmediata, solamente abrir fronteras, y eso no se repuebla, porque es sorprendente países tan ricos que no salgan nunca de la penuria. Y luego genera focos de perturbación allí donde puede haber un oponente fuerte, y genera focos de perturbación permanentemente en el Mediterráneo, por dos razones, por Europa y por las reservas energéticas que existen en la parte de África y de Asia. Y eso es permanente, es decir, los Balcanes por un lado, ahora se mete con Afganistán, un permanente foco de desequilibrio en Europa para que Europa no sea consciente, no se dé cuenta y se esté perdiendo, y encima lo estén ayudando. Y a la vez está dominando cada vez más los mercados, perdón, los mercados no, las producciones potenciales de energía. Ellos son muy conscientes de ese tema. La Unión Europea no se ha dado cuenta. La Unión Europea, bastantes problemas, cuando tú has iniciado, Gonzalo, al principio, cuál es la responsabilidad de la Unión Europea en el tema del Mediterráneo. La Unión Europea no quiere saber nada del Mediterráneo. Seamos realistas, no quiere saber nada del Mediterráneo. Los alemanes hace un tiempo que decidieron irse para el este, que es donde tienen sus sincronías históricas, se retiraron las grandes fundaciones alemanas de América del Sur, de los países más subdesarrollados, más necesitados, y van hacia ello y hacia el este, y punto. Y no quieren saber nada del sur. La Unión Europea no está definida como una entidad política, nadie sabe cuál es el modelo. Hay un instinto de supervivencia que hace aglutinarse para generar un euro que se enfrente al dólar, para que el poder sea neutralizado también para comerse la tarta. Por eso los americanos perturban Europa
Y los europeos inconscientemente se están aliando, pero sin tener una conciencia clara del porqué. El proyecto que había, todo lo transmediterráneo, para desarrollar el norte de África y frenar los procesos de inmigración, de masas inmigratorias a Europa, todo eso se ha frenado y todos lo sabemos, y se ha descapitalizado. Hace unos años era muy sencillo encontrar fondos en la Unión Europea para cualquier proyecto que fuera transmediterráneo. Hoy ya no. Sin embargo, Europa, o sea, España y Francia, digamos, tienen una clara vocación mediterránea, más que nada por el tema de la inmigración. Nosotros vamos a recibir cada vez más. ¿Los políticos la tienen, o el poder la tiene, o los ciudadanos? La sociedad, ¿no? Pero, por ejemplo, Italia, que es un país mediterráneo, o Grecia, no tienen unos intereses. ¿Hacia dónde mira Grecia? ¿Hacia dónde mira Italia? Pregunto. Es decir, ¿no tienen una vocación mediterránea? Y otra cosa que quería lanzar a la tertulia: ¿qué país árabe o musulmán, por decirlo propiamente, del Mediterráneo podría liderar un poco ese diálogo intercultural del cual aquí tratamos de...? Yo puedo opinar según hechos. El hecho que hasta recientemente hemos hecho coloquios y proyectos en común, eruditos y profesores de Israel, y digo de Israel porque de Israel no son solo judíos. Tenemos árabes, y en mi universidad casi la mitad de los estudiantes, o bueno, bastantes, son árabes, cristianos y musulmanes. Profesores, catedráticos árabes, cristianos y musulmanes juegan papel importantísimo en mi universidad. Y el hecho que en la cátedra misma está conmigo profesor árabe, profesor George Canassa de Nazaret, que trabajamos juntos, experto en literatura de Al-Ándalus. Y es decir, que con este proyecto de profesores de Israel, con profesores de países árabes a través de la conexión española, es decir, el pasado común, y con colaboración de profesores españoles ahora, juegan papel importante los de Marruecos, hasta recientemente, porque ahora la situación es difícil. Y también participaron de Cairo, de Egipcio, de Amán, Jordania y de Túnez. Colaboramos. Sí, hasta hace un año que la situación empezó a empeorar. Y según mi experiencia, Marruecos puede ser por la cercanía a España. El Magreb siempre tenía esta actitud más abierta, más pragmática, sea los reyes en Marruecos, sea los reyes andalusíes musulmanes aquí, o los cristianos, que los reyes cristianos en España fueron más tolerantes que todos los reyes cristianos en Europa. Es decir, puede ser Marruecos, pero yo estoy mirando al vaso, a la parte lleno, es mi respuesta. Yo pienso que para dialogar hace falta tener base. Primero, dialogar con Marruecos. Marruecos está fuera del conflicto donde estamos hablando. Hace falta un país donde está metido en el conflicto, donde sufre a diario. Ahora, para dos personas, hasta un marido y una mujer, un matrimonio, no pueden dialogar si a la mujer le duele la cabeza o al hombre le falta trabajo. No pueden dialogar. O si el marido trató mal a la mujer por algo, no pueden dialogar. Siempre se puede dialogar cuando estamos los dos en paz. Los dos queremos seguramente salir de este conflicto. Eso es muy importante.
Yo pienso que los sirios están dispuestos también a dialogar, pero siempre, claro, ponen una condición que quieren el Alto del Golán. Entonces, es su tierra. Yo pienso, al principio estaban diciendo que los israelitas afuera de Palestina tal, pero ahora ningún árabe no dice esto, porque ya se pueden convivir en la misma patria. Pero yo no puedo entender el por qué. Yo no estoy partidaria de Sharon o a favor de Sharon. Yo con el pueblo judío, porque hemos convivido y seguimos en Siria conviviendo con el pueblo judío. Y nunca hemos tenido problemas. Siria es un país como un mosaico donde conviven muchas naciones, muchas religiones. Es una convivencia y nunca, por ejemplo, es muy bonito, cuando te vas a Siria, te vas al mercado y ves que, ¿cómo puedes entender que este es judío y el otro es cristiano o musulmán? Y el viernes los musulmanes se cierran y el sábado cierran los judíos y el domingo cierran los cristianos. Es la única forma que puedes saber que este es cristiano, el otro es judío. Entonces, quiero decir que estamos conviviendo y desde siempre bien. Ahora en Palestina, en Israel y Palestina, que se pueden convivir en paz. Una vez se paran las bombas, una vez se paran destruir casas, porque si yo quiero también plantar amor, yo quiero enseñar a mis hijos que tu vecino, es tu hermano, quieres o no quieres, es tu amigo. Entonces, si quiero enseñarle esto, imagínense que cuando vienen los tanques y sacan a una familia de su casa y ve el niño que es su casa donde él juega, donde duerme, que está destruida. ¿Qué amor le estoy enseñando? Yo hablo y me gustaría que me escuchan que los de Hamas o los de quien sean que se matan para la patria, o los tanques, los militares que bombardean a las casas, si estos paran y aquellos paran y seriamente, pero se ponen a dialogar, entonces ya sí plantamos paz. Así habría una esperanza. Si no, no habrá paz, porque no se puede dialogar. Sin embargo, creo que estamos en un momento de la situación histórica donde hay un enconamiento realmente feroz, con una situación internacional. Yo tengo que hablar. Adelante. Como he dicho antes, comparto contigo la actitud y la esperanza, y no solo la esperanza, la dedicación a desarrollar diálogo. Y duelo contigo igual cuando un chico ve su casa que le han pegado. Me imagino que dueles conmigo cuando en Tel Aviv 20 personas de repente al camino a la escuela o al trabajo mata a una bomba. Es decir, que hay que mencionar que de ambos lados hay elementos, como nuestro profesor ha mencionado, elementos que no quieren desarrollar diálogo, y la mayoría sufre. Y la mayoría sufre en varios niveles, menciono solo dos. Una, físicamente, dolidos por las consecuencias de perder
amante, marido, familia, mano, pie. Y segundo, perdemos el futuro a través de la posibilidad de educar, a aceptar el otro, cuando en cada lado los extremistas, los que niegan el ser humano, el diálogo, que están cerrados y no abiertos, nos molestan a poner modelo de aceptar el otro, de querer conocer el otro, que querer dialogar con el vecino. Y como es un programa de cultura, ni tú ni yo no vamos a enterarnos a la política, solo como has mencionado el Golán. Sí. Yo menciono que Barak quería dar todo el Golán y mitad de Jerusalén y 90 y poco % de toda Palestina. Yo creo profundamente que los palestinos merecen su país, pero hay que dialogar. Eso sí, y ese es el punto muerto que señalaba antes Pepe Monleón, es decir, que hay gente que no quiere que se dialogue. El poder no le interesa dialogar. Yo estuve en Tel Aviv cuando recién asesinado Rabin, fuimos a una actividad. ¿Ah, sí? Y estuvimos con Simón Pérez allí en el Parlamento. Y Simón Pérez hablaba de un proyecto de paz, y en fin, lo que estamos hablando aquí. Y yo le dije, ¿pero usted cree que a una gente que durante tantos años, ustedes y en el otro lado, han vivido con la idea de que uno de los dos debía desaparecer y que ustedes se han educado en la interdestrucción? ¿Usted cree que porque ahora los políticos hagan un día de buena voluntad, la gente se va a transformar? Ustedes son víctimas del odio que han creado. Cuando de pronto han llegado gente de Israel que venía de los países del este y deliberadamente le han metido ustedes una colonia en tierra ocupada, esperando que eso creaba ya un hecho irreversible, pues ahora miren ustedes el hecho irreversible. Hace mucho tiempo que ustedes han trabajado para la guerra y ahora porque ustedes quieran la paz no va a venir. Tienen ustedes que trabajar para la paz. Y trabajar para la paz es deshacer mucha de la política que ustedes han hecho para la guerra. Y para eso tienen ustedes que tener un valor y un coraje, y no sé, incluso si la sociedad, la mayoría de la sociedad de Israel, que ha sido educada en una dirección, aceptaría esta nueva dirección. Así, la mayoría en la época de Rabin ha votado a favor de la paz, claro, y de acuerdo con los palestinos, dar los territorios ocupados, claro, con buena voluntad, porque en primer lugar, ahí hay palestinos que merecen su país, claro, y para tener esta esperanza. Pero mira, Rabin, tú tienes razón, pero a Rabin lo asesinaron. Y una policía que controla muy bien, eso va y no lo controló. Y el muchacho que mató a Rabin se presentó como un héroe en la televisión. Quiero decirte que eso que tú dices... No como un héroe, está en el cárcel. Para mucha gente era un héroe, era alguien que había matado para impedir la traición que Rabin iba a cometer. La prueba es que Simón Pérez tuvo toda una fuerza al principio, beneficiándose de la posición de Rabin, y luego empezó la fuerza contraria. No estoy metiéndome ahora con nada, pero quiero decir que dialogar, mira, hasta la gente más cruel del mundo habla de la paz. La palabra dialogar, la paz, queremos tal, eso no significa absolutamente nada. Hay que ver la gente lo que hace, las condiciones que establece. Y querer dialogar quiere decir que yo voy a establecer condiciones para dialogar y que voy a dar lo que tenga que dar para que el diálogo sea posible. Porque claro, como está haciendo el actual jefe de Israel, yo quiero dialogar, pero hombre, no basta que diga usted que quiere dialogar, demuéstrelo que quiere dialogar. Porque si no crea usted condiciones objetivas para el diálogo, en un acto de buena voluntad, el otro no se va a sentar allí a escuchar y a dialogar con usted. Yo, Pepe, lo que pienso también es que en el fondo ese conflicto es un emergente más de una tensión universal, es decir, hay una tensión universal, hay un descontento tremendo. Los pueblos no han llegado a hacer pactos entre ellos y uniones entre ellos por lo mejor de sí mismos, sino por lo peor de sí mismos, por sus más bajas pasiones. Los Estados Unidos no están unidos por lo más altruista de sus pensamientos, sino por la pasión más baja.
Y eso nos ha llevado a la globalización en la que nos encontramos, globalización que evidentemente desde el punto de vista de la naturaleza ha existido siempre, es decir, el planeta es uno y único como tal, pero evidentemente si son las bajas pasiones las que nos han llevado a donde estamos, deshacer una historia de miles de años de bajas pasiones es una cosa muy difícil, un proceso muy largo. Y probablemente además porque en la medida en la cual todo el mundo sabe de Freud, la teoría freudiana, toda situación complicada necesita un chivo expiatorio, necesita un emergente, algo al cual volcarle las culpas, algo que de alguna manera esté representando la tensión que ese planeta, en este caso concreto, está sintiendo. Y yo creo que hay un conflicto, como hay conflictos en otros momentos, como está aquí con ETA, que no desaparecen fácilmente. Y no desaparecen fácilmente porque son los emergentes de la tensión tremenda que hay, porque el mundo no es justo. El mundo en el que vivimos no es justo, el poder no hace justo al mundo. Por eso cuando decía Gonzalo, el presentador, nuestro querido presentador, ¿qué solución hay? ¿Solución política? Por solución política ninguna. Si a los políticos les interesan las peleas y las luchas. Si es que, como bien decía Pepe al principio, Pepe Monleón, el poder le interesa la competitividad, pero la competitividad malsana entre las partes. Le interesa que la mujer pelea con el hombre contra la mujer, que el médico contra la enfermera y la enfermera contra el médico. No le interesan las uniones, no le interesan seres satisfechos, le interesan seres insatisfechos. Le interesa que haya emergentes que de alguna manera impidan que eso se equilibre. La división. Claro, la división. Entonces, estamos, perdón, Aviva, sí. Y termino. En el caso concreto del que estábamos hablando, la solución por la vía política no va a venir. Va a ser simplemente un parche que va a reventar después. La solución a larguísimo plazo viene por las iniciativas de foros como los que estamos ahora protagonizando entre personas de diferentes países de la cuenca del Mediterráneo que nos estamos encontrando con intereses comunes. Pepe Monleón dirige la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo. Sí. Aviva Verón, la Cátedra UNESCO de Interculturalidad de la Universidad de Haifa de Israel. Mali Sayoni es una periodista absolutamente consciente del conflicto de los pueblos árabes y de la necesidad del entendimiento y de la concordia. Este caballero, al cual quiero mucho, lo tengo a mi lado, Basilio Rodríguez, está metido inmersamente en los temas del Mediterráneo, de las etnias y hasta de la cultura y de la lírica. Es decir, somos personas que nos hemos dado cuenta, instituciones que nos hemos dado cuenta, que la política, desgraciadamente, o el poder, y perdona por la palabra los políticos, no resuelve los problemas porque no le interesa que los problemas se resuelvan. Sí que es la sociedad civil. Yo en este sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Jesús Luis. Estamos focalizando los problemas de este desencuentro únicamente en una zona geográfica, cuando cada país, cada cultura tiene sus propios problemas y además surgen pequeños problemas por doquier. Estamos hablando de qué potencias podrían liderar este resurgimiento de la convivencia, de la colaboración entre las culturas mediterráneas. Se ha hablado de España, obviamente tenemos una responsabilidad política e histórica en el momento actual. Tenemos posibilidades a nuestro alcance que debemos utilizar, que deben de utilizar los políticos, pero nos olvidamos también de la importancia del peso de la cultura, de las posibilidades de las instituciones públicas y privadas que con una autonomía mayor o menor pueden establecer esas vías de colaboración que se están estableciendo en la actualidad. No podemos delegar todo en nuestros dirigentes, en nuestros políticos, porque ellos siguen consignas que a veces ni siquiera nos pueden confesar, aunque son tan obvias que afloran, que saltan a la luz, ¿no? Entonces, claro, hay multitud de pequeños conflictos y si dos de las potencias que pueden liderar este resurgimiento de la convivencia son, por ejemplo, España y Marruecos, tenemos que ser conscientes que ahora mismo entre España y Marruecos hay un conflicto posiblemente diplomático, pero un conflicto que está minando la confianza de estos dos pueblos. Aunque quizás esto es muy petulante, porque cuando visitas una universidad marroquí, cuando asistes a un encuentro internacional en el que hay representantes marroquíes, españoles, tunecinos, del Magreb, del norte, te das cuenta de que estos problemas no atañen ni directa ni indirectamente a la cultura y al intercambio académico, a ese intercambio intelectual que es el que realmente tiene más importancia porque es el que perdura. Los políticos pasan, las políticas se quedan obsoletas, aunque tienen una importancia crucial en el momento. Pero, en definitiva, lo que permanece es lo escrito.
es ese vínculo que se refleja en los libros, en la historia de los pueblos en definitiva. Por tanto, creo que tenemos que ponernos en marcha, pero de verdad, con pequeñas iniciativas que tienen un calado mayor de lo que presuponemos. Lo que está diciendo el señor Molén, pues es algo que es sintomático. El organizar un evento, un encuentro, una única actividad puede tener más repercusión que multitud de foros en los que políticos y diplomáticos intentan arreglar el mundo, porque en definitiva no subyace la idea de arreglar el mundo, sino de que surjan nuevos desencuentros y nuevos conflictos. Por tanto, para cada pueblo su conflicto será el más importante. Hay ciertos conflictos que efectivamente tienen en su nómina pues mayores desastres, mayores problemas, una nómina también mayor de personas que han quedado sepultadas por dicho conflicto, pero cualquier conflicto en definitiva puede conllevar un mal irreparable, que es el de negar la comunicación entre las personas, entre los pueblos, el imposibilitar el desarrollo de esos pueblos, la convivencia y la cooperación de esos pueblos, y es por lo que creo que tendremos que luchar todos, de manera individual y por supuesto colectiva. Sí, hay una cosita muy pequeñita que también es un problema muy vivido en el instituto, que tiene que ver con lo que tú dices. Yo, por ejemplo, vi una persona de Siria, y lo digo porque está aquí nuestra gran amiga de Siria, y me habla y le digo, por favor, no me hables como si fueras el ministro de Siria, claro. Háblame como tú. Claro. O viene una persona de Israel y a los 2 minutos ya está hablando como si fuera el ministro de Israel, habla como tú. Entonces, una de las cosas que nos está pudriendo es que la presión de los medios de comunicación está haciendo que muchísimas personas se sienten obligadas a ser portavoces de sus propios gobiernos, en lugar de hablar libremente de lo que piensan. Y cuando una persona dice, yo no me quiero sentar al lado de esta, no quiere decir eso. Quiere decir que en su gobierno se piensa que no hay que sentarse al lado de una persona esa, que a su vez su gobierno le ha dicho que no se siente. Total, que allí estamos en una mesa llenos de buena voluntad y se levanta uno y dice no sé qué, no sé qué. Y claro, tienes que decir, bueno, señores, el que pertenezca a un país que no tenga conflicto con otro país, que levante la mano. Claro. Entonces no podríamos juntarnos 2 personas en la mesa. Porque si cuando me siento al lado de alguien, hago caso, ¿verdad?, del pliego de cargos que me han enseñado en mi escuela desde que era pequeñito contra ese país, yo no podría sentarme con nadie. ¿Cierto? Pero también tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene el sentarse al lado de otra persona. Pero que hay que luchar para no dejarte sentadas 6 personas, claro. Y nos están viendo millones de televidentes, nos están escuchando otros tantos millones de personas que están escuchando la radio. Hay foros de debate. Todo tiene trascendencia, y por pequeña que sea la aportación de cada uno, eso puede ayudar a la solución de los conflictos. Perdón, es que esa sería la segunda cuestión, que es fundamental, también tiene que ver con el 11 de septiembre. Yo, por lo que decía José, yo no creo que el 11 de septiembre, lo que pasó ahí venía preparado de mucho tiempo, pero fue fundamental. Como de pronto las guerras están preparadas, pero empiezan con un hecho puntual. Y el 11 de septiembre es un hecho puntual de una enorme importancia. Que lo que ocurre es que antes del 11 de septiembre, efectivamente, habían cosas que preparaban el 11 de septiembre. Lo que quiero decir con esto es que uno de los problemas, y que sería bueno que todos se dieran cuenta o nos diéramos cuenta, es que hay unas concepciones del mundo, de la política, de la convivencia, eso que decíamos de cientos de años, de principios, que vienen de una sociedad que estaba estructurada de una manera completamente diferente a la de hoy. Y que es absurdo, en una sociedad de la información, donde en un momento determinado yo sé las cosas que sé, donde en mi país afortunadamente hay pedazos de 1000 países y no es un país solo y encerrado, en un momento en que el nacionalismo es realmente una estupidez, ¿verdad?, en la medida que está defendiendo ese tipo de nacionalismo que hoy nos están vendiendo, ¿verdad?, que está sacralizando al poeta de la calle, al arbolito de la plaza, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no podemos, yo creo, es pensar que una realidad como la que se está planteando en el mundo a partir de la sociedad de la información se pueda afrontar con los principios anteriores, cuando las sociedades estaban incomunicadas, cuando yo lo único que sabía del mundo era lo que me decía el periódico, que decía 4 tonterías, cuando un jefe de gobierno o un poder podía realmente inculcar una perspectiva a todo un país. Eso se ha terminado. Hoy, afortunadamente, en Israel hay gentes que piensan de muchas maneras
Y en Palestina hay gente que piensa de muchas maneras, y en España hay gente que piensa de muchas maneras. Y eso de seguir manejando a los españoles, a los israelíes y a los palestinos y a los sirios como si fueran manadas, ¿verdad?, que siguen a sus gobiernos, eso se ha terminado. Y eso durará más, durará menos. Pero lo que no cabe la menor duda, pienso yo... Se está terminando, o se debe de terminar, o es el principio que por el cual hay herramientas para pensar, que la gente que no tiene poder habla así. Sí. Una cosa se ha terminado cuando no tiene consistencia, aunque dure 1000 años más. Cuando la Iglesia, y lo digo con mucho respeto a los creyentes, cuando la Iglesia le daba miedo a aceptar que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol y casi queman a Galileo, es porque sabían que detrás de esa pequeña cosa venía, como ha venido, una larga crisis de la Iglesia. Totalmente de acuerdo. Es decir, que en ese sentido es en el que yo creo que estamos en un mundo que no se puede interpretar ya como una especie de banderitas, como se ponían en los mapas, de este contra este, estos intereses, esto que ocupo. Estamos mezclándonos, afortunadamente. Y lo que hemos de hacer es cambiar la globalización financiera por la mundialización democrática. Y cuanto más nos mezclemos, mejor. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y esto nos lleva a la esperanza a través de la educación. Porque educar a la gente, pensar. Si podíamos enseñar filosofía de la escuela primaria, es decir, preguntar, no estudiar respuestas, sino estudiar cómo preguntar y ser sincero con tú mismo, estar abierto. No podemos solucionar, ni los políticos, como dices, tampoco nosotros. Podemos contribuir. Y la educación es como la agua, que no se ve en la tierra. Pero si la tierra tiene agua, se puede desarrollar plantas. Es la función de la educación. Y estamos en un momento muy clave también ahí, muy difícil, porque precisamente son los antagonismos siempre que surgen con cada realidad. La cibernética, Internet, etcétera, permite una globalización de información, pero también una contaminación de esa información, es decir, que está la perversión siempre detrás. Y luego, ¿qué está sucediendo también? Que los sistemas educativos, como consecuencia de las nuevas tecnologías, están fallando en el esfuerzo y están fallando en la memoria. Y la inteligencia no es memoria, hay gente que identifica inteligencia con memoria, es un error, pero la memoria es importantísima en la inteligencia, porque si no se tiene memoria para fijar determinadas variables y sistemas de confrontar problemas, difícilmente los problemas pueden ser confrontados. Es decir, y no se educa en la memoria ni en el esfuerzo, y cada vez se está cayendo más en ese error. Y con respecto a la educación, que yo soy por supuesto partidario de la educación, yo sigo diciendo siempre que lo que más educa es el ejemplo. Y como el ejemplo que le estamos dando a nuestros jóvenes es absolutamente disociativo y como tal esquizofrénico. Tú le estás diciendo a tu niño, sé muy bueno, muy responsable, muy educado, muy solidario, pero sé el número 1, a toda costa, como sea, cárgate quien sea, y un número 1 solamente es 1 entre millones, y tú tienes que ser el 1. Bien, con ese espíritu tan tremendamente competitivo, especulativo y derrochador que estamos inculcando, no se puede llegar a donde vamos, a donde queremos llegar. Creo que sí, en cambio, desde lo que se está apuntando aquí de alguna forma, es decir, no hay soluciones inmediatas y directas para los problemas que están. Son soluciones, como bien ha dicho Pepe, que igual son dentro de 1000 años. Lo importante es que sí se ve el punto ya de inflexión, que se vea el punto de inflexión, o que se generen las condiciones para que se dé el punto de inflexión. Eso para mí es lo importante. Y que aquí estamos sentados personas que, fíjate, Pepe Monleón, su institución, la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo, está en 9 países del Mediterráneo. 23. En 23. Bueno, pues mejor, yo creo que es en 9, fíjate por dónde, en 23. Doble. Nosotros, ahora con este proyecto que estamos gestando, que va de alguna manera a tener un primer paso en el Congreso que se celebrará en Valdepeñas los días 3, 4, 5 y 6 de abril, de Pueblos y Culturas de la Cuenca del Mediterráneo, pues estamos también, ya hay 18 países que ya tienen representantes. Aviva Dorón está en su cátedra de interculturalidad y ya hemos llegado a un acuerdo y va a colaborar con la Fundación Nuestra y nosotros con ellos. Mali forma parte de la Fundación Nuestra también, del patronato, igual que nosotros ambos. Es decir, que curiosamente el tejido social y el tejido cultural, si nos estamos dando cuenta de que tiene que entrelazarse mucho más sólidamente para que el poder, y me da igual ya ponerle más adjetivos, no pueda hacer lo que está haciendo hasta este momento, que hay una conciencia por abajo que no le permita manipular. Y si quisiera añadir algo, que tienes toda la razón, que las actitudes muy variadas en Israel y que lo sepa yo entre los palestinos.
Bien. Y a veces un israelí puede hablar con un palestino más que este palestino con su jefe, o este israelí que no está totalmente de acuerdo con un poder u otro. Es decir, las fronteras culturales no son tan fuertes como las fronteras políticas. Es decir, nos da una llave de esperanza. Y de eso estamos aquí, las dos. Claro, yo creo que lo fundamental es educar en la diferencia. Tenemos que ser conscientes de nuestras diferencias culturales, porque eso va a impulsar el respeto hacia el otro, hacia la otra cultura, y también nos va a incitar al conocimiento de esa otra cultura. Nos va a hacer más tolerantes, y tenemos que ser también conscientes de que ya es un hecho, ya es una necesidad, mejor dicho, el tema de la convivencia cultural. Ya hay minorías en nuestro país, en el resto de Europa, que provienen de otras áreas geográficas, que traen su cultura con ellos, que se está fusionando en un mestizaje que no es contraproducente, no tiene por qué serlo, pero es cierto que se están estableciendo de nuevo estereotipos culturales antagónicos cuando estamos en un mundo mestizo, multicultural. Pero probablemente, fíjate que yo lo pienso cuando uno dice, ¿por qué ese enconamiento? Pues a la defensiva. Yo me acuerdo en la época del franquismo, y tal vez es optimismo, pero hay que ser optimista razonablemente. Yo me acuerdo en la época del franquismo que el franquismo se fue gastando, en un momento se fue como, vamos a decir, como abriendo, y de pronto cometió 5 o 6 tropelías terribles. ¿Cuándo cometió esas tropelías terribles? Cuando sintió que la apertura era excesiva. Entonces, es muy probable, y en la guerra, desgraciadamente, en el problema de Israel y Palestino, y conste que yo tengo un sentimiento de solidaridad muy claro con el pueblo palestino, y vamos a decir, con el pueblo palestino como pueblo que ocupa una tierra determinada, y también con mucha gente de Israel como personas. Es decir, yo me siento solidario con el pueblo palestino y con el pueblo de Israel. Y sin embargo, lo que no me siento es nada solidario con el poder político de Israel. Que eso quede claro. Con este apunte de don José Monleón vamos a dar por finalizada nuestra tertulia, puesto que nos ha acabado el tiempo. Señalar, simplemente animarles a todos ustedes a que sigan pues haciendo estas iniciativas, como ha quedado aquí bastante claro que tiene que ser la sociedad civil, esa interculturalidad, ¿no? Que para que, digamos, desde abajo se apriete a los de arriba, y también decir que un largo camino se comienza con un pequeñito paso. Hay que dar esos primeros pasos. Muchas gracias por haber acudido a la cita de Tiempo de Tertulia. Hasta aquí nuestro programa Tiempo de Tertulia, un espacio de multidifusión que se emite por 225 canales de televisiones locales, digital y cable, por 123 emisoras de radio consorciadas a nuestro programa y por satélite a través de ATEI para Iberoamérica. Hoy hemos tenido el placer y el honor de contar con los siguientes invitados. Doña Malak Mustafa Sayoni, don Basilio Rodríguez Cañada, don José Monleón, doña Aviva Dorón y don José Luis Paniagua Tebar. Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora para disfrutar junto a ustedes de una nueva y siempre interesante tertulia con nuevos temas y nuevos invitados. Gracias por su atención y compañía y hasta entonces.